En esta sección les vamos a compartir algunas soluciones para evitar, reducir y alargar la vida de estos productos plásticos. Pero primero, después de todo lo que vieron, es importantísimo recalcar y entender que si ya hubo una extracción y transformación de estos materiales plásticos en productos, veamos la manera de alargar su vida útil lo más que se pueda y al terminar, que tenga una disposición adecuada para que regrese a la cadena de valor y que no termine en el medio ambiente. Entonces, yo les voy a contar un poquito de economía circular. No voy a ir mucho a detalle, pero nada más contarles que la economía circular es un modelo, o bueno, algunos los llaman de otras formas, pero lo que busca es alargar la vida de los productos, recuperar los materiales y eliminar residuos. Actualmente, em, nosotros manejamos un modelo que es lineal, un modelo económico lineal. ¿Qué quiere decir el modelo lineal? Que extraemos la materia prima, producimos los materiales, los productos, los ponemos en el mercado, nosotros los compramos, los utilizamos y los tiramos. Entonces es un modelo lineal porque no se aprovecha nada. Lo uso, lo tiro. Extraigo, uso, tiro. Y lo que busca el modelo circular es precisamente evitar que lleguen todos estos residuos y alargar la vida de los materiales o de los productos. Y entonces, por eso conocemos las Rs de la economía circular. Y pues las primeras Rs van a buscar alargar la vida del producto y las Rs del final, pues alargar o regresar a la cadena de valor los materiales. Entonces, también tenemos la R de reducir y de rechazar, pues que justamente buscan, pues evitar en principio la generación de ese residuo, que pues no hay mejor residuo que el que no se genera. Entonces, antes de entrar también a las soluciones, me gustaría comentarles, pues, qué es la vida útil de un producto o de un material. Cuando escuchan ustedes la vida útil de este material es, o la vigencia o la caducidad, etcétera, significa el periodo de tiempo que un producto puede usarse de manera segura y efectiva, siempre y cuando se garanticen las condiciones de cuidado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo compro una playera, eh, pues primero que nada está definido por el fabricante, porque son los que diseñan o producen este producto, vaya la redundancia, y ellos van a decidir si el material es de calidad, si el material es chafa, si la batería nos va a durar 10 años, si la batería nos va a durar un mes, por ejemplo, de los electrónicos muchas veces. No sé si el tostador me va a durar una semana, o sea, todo depende del fabricante en esa cuestión, pero también pues del consumidor, o sea, qué tanto mantenimiento le damos a nuestros electrodomésticos o qué tanto cuidamos nuestros celulares o qué tanto usamos nuestros tenis, ¿no? Entonces, pues todas esas condiciones van a definir la vida útil de ese producto. Y también una parte importante de la economía circular, pues tiene que ver con el diseño. El diseño está en el corazón de la economía circular y todo requiere diseño. Los productos, los modelos de negocio, las ciudades, los sistemas que han durado cientos de millones de años. Existen las personas que dicen, no, pues yo lo llevo haciendo ya, tengo el mismo, llevo haciendo la misma botella 100 años. Bueno, pero eso no significa que ese modelo funcione. O sea, lo que nosotros queremos hacer con la economía circular es romper como ese status quo y que las personas se atrevan a innovar, a probar nuevas cosas. Y aquí les enseño, bueno, aquí les pongo algunos de los productos que a mí la verdad se me hacen súper padres. Por ejemplo, aquí tenemos esta botella que se llama Soap Bottle. Es una botella de shampoo que al terminar su contenido, pues lo puedes usar como jabón. Entonces ya no tendrías un residuo como tal. O luego aquí en la parte de arriba tenemos los sachets o las bolsitas que te entregan en las pizzas o en un McDonald's, un Carl's Jr., etcétera, de mayonesa, de mostaza, de catsup, ¿no? Que pues muchas veces pues no se reciclan y pues dañan, llegan muchas veces al medio ambiente y pues esta startup hizo una bolsita de alga que te puedes comer o bueno, que es compostable. Aquí hay un contenedor o bueno, un protector de esta botella de vino que en vez de usar unicel, está usando micelio, que es un hongo que pues funciona como el unicel y pues que es
pues que se puede regresar a la tierra. Y aquí tenemos el último ejemplo, es un celular que se llama PhoneBlock, que pues la verdad no lo he probado, pero pues se divide en diversos componentes, ¿no? Entonces el usuario puede decidir si necesita más batería, si le gusta tomar fotos, necesita una cámara más grande, si puede integrar más capacidad de carga, etcétera, ¿no? Entonces es un diseño modular y pues muchas veces cuando llevamos a repararlo, pues no necesariamente ya todo el celular se tiene que desechar, sino puede ser nada más cambiar el componente, regresarlo y listo. Y bueno, aquí hay algunas estrategias para transitar a una economía circular y les enseño aquí, se dividen por valor. Entonces, como pueden ver, están divididas por menor valor y más valor. Como pueden ver, la economía circular, pues es importante aquí que veamos que la economía circular no es reciclar. La economía circular se compone por muchas acciones y específicamente aquí los que tienen más valor están enfocados en el producto, en reducir los tóxicos, reducir la cantidad de materiales que se utilizan, repensar en el, no sé, por ejemplo, en un celular, que sí puede ser desarmable, que sí puede ser reparable, rechazar los materiales que no necesitemos. Y estas estrategias tienen mucho más valor que las de aplicación útil, porque eso ya está enfocado en los materiales. Ya que mi celular no funciona, ¿cómo puedo separarlo en componentes? Plástico, metal, vidrio, para que se puedan recuperar y regresar a la cadena de valor. Y en la parte de extender la vida útil del producto y sus partes, pues es lo que habíamos dicho de renovar, reparar, reutilizar. No sé si han visto en Amazon o en algunas tiendas que ya te venden productos reacondicionados. No significa que sean productos de menos calidad, simplemente son productos que no, que tuvieron alguna falla, que no se pudieron vender, no sé, en algún Apple o lo que ustedes quieran, lo compró otra empresa y esta otra empresa se encargó en cambiar las partes que no funcionaban, o y entonces en vez de tirar todo el producto, se está reaprovechando, se está reparando y se vuelve a poner en el mercado. Y muchas veces pues tienen un mayor estándar de calidad por todo lo que, las pruebas que deben de pasar. Y bueno, pasando a las acciones para reducirlos, ya les comenté algunas en la diapositiva anterior. Eh, Aquí les pongo algunas otras estrategias para evitar que generemos más plástico y alargar la vida útil. Tenemos la parte del rechazo, pues si no lo necesito, lo rechazo, puedo reusar, puedo rellenar. Si tenemos a nuestro marchante de los tamales de confianza, de los chilaquiles, del atole, del café, del jugo, de lo que ustedes quieran, qué podemos hacer para evitar esos plásticos de un solo uso que nos van a entregar, ¿no? Si se me rompe mi pantalón favorito, mis zapatos ya no tienen suela, ¿cómo podemos repararlo? Y pues nuestros electrónicos, que muchas veces pues no lo tomamos en cuenta, pero es importante darles mantenimiento para que podamos alargar su vida. Y bueno, aquí les dejo 10 maneras para reducir em, el plástico que usamos al día a día. Y pues número uno, pues cargar con nuestras bolsas reutilizables, no, o sea, cada vez que vamos al súper, no estar comprando a cada rato, ¿no? Ay, es que se me olvidó y compro otra. Entonces, si ya las tenemos, ¿cómo las podemos reutilizar? Rechazar los plásticos desechables, si puedo llevar mi termo con agua, si lo puedo reutilizar. Cuando puedan, elijan empaques amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, Amazon ya tiene un programa donde te envían, por ejemplo, si es un producto muy grande, ya no te lo empacan en otra caja, ¿no? Ya nada más te envían el producto en su caja original y listo. Compra a granel, lleven sus envases. Muchas veces en el mercado o en cualquier tienda a granel te dan las bolsitas de papel que pues pueden generar también un desperdicio y pues se rompen muy fácilmente, no son tan reutilizables. Aproveche sus envases y reúselos, pero adecuadamente. Muchas veces también eh, pues calentamos nuestra comida, por ejemplo, que nos llevamos en la oficina, en nuestros toppers, en nuestros envases y pues eso puede llegar a ser muy dañino. Entonces, sí reutilícenlos, pero también conozcan cómo pueden utilizarlos de la mejor manera. Compren local, productos frescos, pidan su café, té, jugo, atole en su termo
Eviten plásticos en sus productos de belleza y higiene personal o pueden probar algunas opciones, shampoo sólido, jabón en barra, los envases que pueden ser de cartón, no sé, hay muchas opciones. Separen sus residuos para un mejor manejo, como ya comentaba Liz, pueden ir a la separación de las 4 categorías o pues tan siquiera orgánicos e inorgánicos o orgánicos, inorgánicos, reciclables, inorgánicos, no reciclables y así vamos separando cada vez más. Conozcan a su centro de acopio más cercano, em, o si tienen la posibilidad de pues pedir un servicio de composta, ¿no? Que les recoja sus residuos orgánicos, etcétera. Eduquen, compartan y actúen. Muchas veces dicen, bueno, pues yo solito, ¿qué impacto voy a tener? Pero pues, si lo multiplicamos por los 9 millones de mexicanos, pues sí tendría algún tipo de impacto. Y bueno, nada más, igual no tenga que ver con el tema de las estrategias, pero siempre pues hablamos mucho de basura cuando también deberíamos estar hablando de residuo. La basura, pues son todos estos desechos que echamos en nuestra bolsa que mencionaba la doctora Letia, que están mezclados. Y entonces al estar mezclados, pues no es posible su valorización muchas veces porque ya están contaminados con otros materiales, ¿no? Entonces si tiramos la botella de PET, pero también ahí tiramos pues los desechos orgánicos, no sé, del mango, del plátano, de lo que ustedes quieran, pues se baja la calidad y estamos contaminando ese producto y pues es más fácil, más difícil su reciclaje. Por eso, pues lo mejor es entregarlos limpios para aprovecharlos de la mejor manera. Y el residuo, pues justamente son estos materiales que pueden aprovecharse o que pueden ser valorizados y regresar a la cadena de valor. Por eso es súper importante separarlos correctamente para tener una disposición y manejo adecuados. Y bueno, esta adicional lo pongo porque en alguna plática alguien me decía, bueno, pues si ya lo generé, lo puedo reciclar y listo, es la solución. Pero no, o sea, realmente lo que les mencionaba del valor de las estrategias de la economía circular, no es lo mismo reusar un envase y rellenarlo 12 veces a comprar 12 envases y mandarlo al reciclaje, porque aquí ya estás generando pues más material y más mano de obra y más energía y más agua y más todo para la generación de estos envases que al final vas a reciclar y cuando se recicle va a requerir también energía, mano de obra, agua, etcétera, para regresar a hacer una botella o para regresar a hacer algo más. Y bueno, le paso la palabra a la doctora Letia porque ella nos va a compartir si los plásticos compostables son una solución. Los plásticos compostables son una parte de las soluciones que está proponiendo el gobierno de la Ciudad de México para evitar la contaminación plástica. Estos plásticos surgieron hace aproximadamente 30 años, cuando la gente empezó a ver que los plásticos se acumulaban en el ambiente y en los tiraderos, dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos unos plásticos que se degraden? Pero para entender si esto sirve o no, pues necesitamos tener claros algunos conceptos. Primero, tener claro qué es eso de la degradación. La degradación es la pérdida de las propiedades de un material y todo se degrada, todo absolutamente. Solo que algunas cosas lo hacen tan despacio que no alcanzamos a percibirlo, porque el proceso puede durar décadas o incluso siglos. La degradación es un proceso que depende de muchos factores. Generalmente es producida por muchas cosas que están actuando a la vez sobre los objetos. Y en sí misma, la degradación pues no es buena ni es mala, depende de cuál sea nuestro objetivo. En el caso de los plásticos convencionales, los que usamos todos los días, se consideran no degradables. Aunque sí se degradan, nosotros los hemos visto, por ejemplo, que si los dejamos al sol se empiezan a decolorar o se empiezan a fracturar, pero en general duran bastante, por hablar en términos generales. No sabemos si 100 años, si 500, todo eso son extrapolaciones, porque los plásticos más viejitos pues difícilmente tendrán 70 u 80 años. Dentro de los plásticos degradables que se crearon con la idea de que se reintegren más rápido a la naturaleza, hay varios tipos, dependiendo de cuál es el agente principal que causa su degradación. Si es la luz solar, son fotodegradables.
Si es la temperatura, son termodegradables. Si es la reacción con el oxígeno del ambiente, que puede estar promovida ahí por algún aditivo, son oxodegradables. Y si son los microorganismos, son biodegradables. Y en esta subcategoría vamos a tener distintos tipos. Hay algunos que se biodegradan en el agua, otros en rellenos sanitarios, que son sitios donde hay poco oxígeno, otros en composta. Entonces, esta sería una clasificación general. ¿La que sigue, María, por favor? ¿De qué va a depender de que un plástico se pueda o no biodegradar? Bueno, uno tiene que ver con cómo está compuesto este polímero que decíamos que era el ingrediente principal de los plásticos. La mayoría o la estructura de algunos de los plásticos que vimos, como el polietileno, es una cadena como la que les muestro ahí, de carbonos ligados con hidrógenos, que es prácticamente inaccesible para los microorganismos. En la medida en que nosotros agregamos otro tipo de átomos, como oxígeno, por ejemplo, favorecemos que los microorganismos tengan como un punto de entrada hacia el plástico. Además de eso, pues un problema muy serio con los plásticos es el tamaño de las moléculas. Las células de los microorganismos no comen con una boca como nosotros, comen absorbiendo cosas a través de su membrana celular. Y las moléculas que forman los plásticos generalmente son demasiado grandes para poder pasar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para volver un plástico biodegradable? Cambiar su estructura y tratar de que a través de esos cambios de estructura se generen algunas reacciones químicas que permitan a los microorganismos ir consumiendo fragmentos, por llamarlo de alguna forma. Algo muy importante y que nos debe quedar claro es que esto no tiene nada que ver con el origen del material. Los plásticos biodegradables o compostables se pueden, la anterior, Mariel, por favor, se pueden obtener, sí, a veces de plantas, pero también del petróleo y también del gas natural. El que un plástico se haya hecho de cáscara de plátano, de fécula de maíz o lo que sea, no implica necesariamente que sea biodegradable. A veces sí, pero en muchas ocasiones no. De hecho, la mitad de los plásticos que se fabrican de plantas en el mundo no son biodegradables. Ahora, esto es lo que tiene que ver con el plástico en sí. Pero no basta solo que el plástico sea de cierta forma. La que sigue, por favor, María. Además, nosotros le tenemos que dar las condiciones adecuadas. Nosotros estamos rodeados de cosas que son muy biodegradables y no se están biodegradando. Por ejemplo, yo puedo ver acá en la pantalla de Elisa que atrás de ella hay libros y no se están biodegradando. Muchos de ustedes están en su escritorio y seguramente hay papeles y el papel es biodegradable y no se está biodegradando. ¿Por qué? Porque aunque el material sea biodegradable, si no le damos las condiciones para que el proceso ocurra, no va a pasar. ¿Qué se necesita para que haya biodegradación? Se necesita humedad, se necesita oxigenación generalmente, pero además se necesita que haya microorganismos. Y como ejemplo les muestro estas dos fotos. Son residuos que se desenterraron de rellenos sanitarios. Zanahorias de después de 10 años y un periódico que se desenterró después de 50 años. En ambos casos estamos hablando de residuos que son súper biodegradables, pero no se biodegradaron. ¿Por qué? Pues porque no estaban en las condiciones adecuadas. Así que si queremos que un plástico biodegradable se degrade, lo tenemos que llevar a las condiciones adecuadas. ¿Y dónde están esas condiciones? La que sigue, por favor. Están en la composta. La que sigue, María. Y por eso los únicos plásticos biodegradables que son aceptados en el mundo y en la Ciudad de México son los compostables. No plásticos que digan biodegradable, no, plásticos que nos garanticen que se degradan en composta. ¿Por qué? Porque la composta es el único medio, el proceso de composteo es el único medio en el que yo puedo estar segura de que hay microorganismos
hay agua y hay oxigenación suficiente para que el proceso ocurra. Estos plásticos están diseñados para biodegradarse en procesos de composteo industrial, no para el composteo que hacemos en nuestra casa. Y la idea es que en el proceso los microorganismos los consumen y ayudan a que se forme la composta y a que se genere CO2. Y todo esto debe ocurrir sin que se liberen metales ni efectos tóxicos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un plástico compostable y no llega a la composta, lo que sigue? Por favor, María, que sigue. Bueno, si llegan al relleno sanitario, se van a degradar más lentamente, porque hay menos oxígeno, menos agua. Y cuando se degraden van a producir metano y CO2, que son gases de efecto invernadero. Si ahí se captura el biogás y se convierte en electricidad, pues ya la hicimos. Pero eso solo ocurre en 5 de los 2.200 sitios de disposición que hay en México. Por lo tanto, pues no nos conviene, porque solo van a contribuir al calentamiento global. Si se van mezclados con mis botellas de PET al reciclaje, pues lo que voy a hacer es complicarle a los recicladores el proceso, porque ellos necesitan plásticos muy bien identificados. Y los compostables son todavía muy poquitos como para reciclarlos por sí mismos. Y si llegan al ambiente natural, pues no voy a tener idea de lo que pase con ellos. Una vez ya vimos, cuando yo los libero al ambiente, pueden ir a parar quién sabe a dónde. Entonces yo no voy a tener certeza de que realmente se vayan a biodegradar. Entonces, los plásticos compostables nos sirven si llegan a la composta. En caso contrario, pues va a ser muy, muy complicado que tengan un beneficio ambiental. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser este proceso? Primero necesitamos que exista un mercado suficiente de plásticos compostables. Los plásticos compostables que hay en nuestro país no se manufactura la resina en México. Generalmente son importadas y hay periodos en que escasea. Entonces eso es algo que no hemos resuelto. Pero además necesitamos medios para verificar que efectivamente sean compostables, porque pues yo le puedo imprimir a mi vaso, a mi popote o a mi bolsa, lo que sea. Existe ya en la Ciudad de México tanto una prueba larga de evaluación, que es una prueba muy confiable, homóloga con las que existen en otros países, como una prueba rápida que se está tratando de implementar, que si bien no nos da el mismo nivel de certeza, sí se adecua un poco más a las condiciones reales de nuestro mercado. Una vez que los certifico, yo necesito tener una ecoetiqueta para transmitirlo fácilmente al público. Y el generador o la persona que lo está desechando tendría que separar esos compostables con la fracción orgánica. Y esa separación se tendría que mantener durante la recolección. Finalmente, tendrían que entrar con el resto de los residuos orgánicos al proceso de composteo. En nuestra Ciudad de México, la que sigue, por favor, tenemos ya una ecoetiqueta para identificar a los compostables, que es esta que les pongo aquí. Los productos que la tienen, además de imprimir la etiqueta, imprimen abajo una clave que les otorga la Secretaría de Medio Ambiente. Y existe un listado disponible en línea donde yo puedo cotejar que efectivamente ese producto con esa marca está registrado y fue avalado por la Secretaría de Medio Ambiente. Agradecemos mucho su interés en el tema y bueno, en el entendido en el que el mejor residuo es el que no se genera, me gustaría compartir lo siguiente. Antes de comprar algo, pensemos si en verdad lo necesitamos. Si no lo necesitamos, vamos a quedarnos como estamos, pues el planeta y nuestro bolsillo nos lo van a agradecer. Si sí necesitamos comprarlo, nos vamos a preguntar nuevamente, ¿lo necesito nuevo? En caso de que lo necesitemos nuevo, vamos a considerar lo siguiente, que el material, la naturaleza del material, si tal vez tiene material reutilizado, si es de consumo local, si va a evitar productos de un solo uso y sobre
embalados, o vamos a conocer si preferimos utilizar productos que sean reutilizables, reparables o que puedan tener algún tipo de servicio. En general, para disminuir nuestra huella ecológica y reducir impactos al ambiente, es importante que separemos nuestros residuos. Ya vimos que no solamente es una acción de voluntades, sino que en la Ley de Residuos Sólidos nos definen como los principales responsables de la separación. Es nuestra obligación separarlos. También es importante que compremos local, pues esto va a disminuir va a disminuir la cantidad de compuestos que se liberen al ambiente por el transporte de productos, no sé, incluso de un país a otro. Podemos crear nuestra propia composta, una composta casera con nuestros residuos orgánicos. Es importante que prefiramos siempre tener cosas reusables como los termos, por ejemplo. Es importante también exigir una producción sostenible donde se evite el desgaste de los recursos naturales. También podríamos empezar a hacer nuestros huertos urbanos. Si no, algún producto o algún, no sé, unos tenis ya no los queremos, en vez de tirarlos, podemos donarlos. También podemos reducir el uso del auto y utilizar la bicicleta o empezar a caminar más. Evitar desperdiciar la luz eléctrica y el agua y los alimentos también. Y bueno, pues se aprende con el ejemplo, así que también es muy importante que nuestros nuevos conocimientos, los que acabamos de adquirir, los podamos replicar. Muchas gracias a todos y a todas por su tiempo. Esperemos que esta información sea de su utilidad. Dejo a su disposición algunas ligas de información de la Secretaría del Medio Ambiente y esta bonita imagen en donde nos dice nuevamente cómo debemos separar los residuos orgánicos de acuerdo a la norma 024, que deben ser en 4 fracciones. Muchas gracias y sigan teniendo una bonita tarde.